La oración del Padre Nuestro es repetida por millones de voces todos los días, en templos, casas, funerales, bodas, cultos e incluso competiciones. Está en las paredes, en las canciones, en los cuadros y en las memorias. Pero hay un problema. Muchos la han memorizado, pocos la han comprendido. Mientras la religión enseña a repetir, Jesús nunca llamó a esta oración una fórmula mágica. La llamó un modelo, un mapa, un camino espiritual que no puede ser recorrido de forma automática, sino con profundidad, reverencia y revelación. Y lo que pocos saben es que dentro de esta oración, aparentemente simple, existe un secreto oculto, un código espiritual, una puerta que separa la repetición religiosa de la verdadera intimidad con el Padre. Y ese secreto no está en las palabras, sino en su orden. Hoy vamos a levantar el velo sobre la estructura oculta del Padre Nuestro. Entenderás por qué esta oración es una convocatoria a la guerra, un manifiesto de entrega y una llave para activar el reino en la tierra. Cuando se ora con el corazón correcto, si sientes que tus oraciones están secas, sin vida o sin respuesta, si buscas intimidad con Dios y quieres desbloquear el reino en tu vida, quédate conmigo hasta el final, porque hay un secreto que pocos han descubierto, y está en la oración más conocida de la Biblia. Antes de enseñar la oración del Padre Nuestro, Jesús hizo algo que pocos perciben. Rompió un patrón, confrontó un sistema, expuso la oración que no sube, que no toca el cielo, que no mueve el corazón de Dios. Y esa oración, sorpréndete, era practicada por los religiosos más devotos de su época. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por mucho hablar serán oídos. Mateo 6:7. Jesús comienza hablando de cómo no orar antes de enseñar cómo orar. Esto ya revela algo profundo. No basta con orar. Es posible orar mal. Es posible hablar mucho y no ser oído. Es posible repetir y no conectarse. Por eso, cuando Él finalmente presenta el Padre Nuestro, no dice, repitan estas palabras todos los días. Él dice, vosotros pues orad de esta manera. Mateo 6:9. Orad de esta manera es diferente de repitan esto. Jesús estaba ofreciendo un modelo espiritual, un esqueleto sagrado, una arquitectura divina, una secuencia construida con precisión celestial. Cada palabra tiene un peso, cada frase es una llave y cada bloque de la oración forma una escalera que sube al trono del Padre. Pero, ¿qué hizo la religión con eso? Transformó el modelo en un mantra. Tomó la estructura viva de la oración y la convirtió en un rito muerto, en palabras memorizadas que salen de la boca pero no tocan el corazón, en voces sincronizadas que repiten pero no se arrepienten, en cultos que recitan pero no quiebran el cielo. Y el problema no es la repetición en sí. Jesús no condena las oraciones repetidas, Él condena las vanas repeticiones. Aquellas que se dicen por costumbre, sin conciencia, aquellas que salen de los labios, pero no fluyen del Espíritu, aquellas que buscan agradar a los hombres, pero no tocan al Padre. ¿Cuántas veces has orado el Padre Nuestro en piloto automático? ¿Cuántas veces tus palabras fueron sinceras y cuántas fueron solo ruido? Lo que Jesús quiere no es una oración repetida, es una oración alineada. Una oración que respeta el orden espiritual que Él estableció. Y esto comienza con el primer secreto. El orden de la oración importa. Jesús comienza con, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no con, perdona nuestras deudas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos del mal. ¿Por qué? Porque lo primero que una oración verdadera necesita hacer es poner a Dios en el lugar correcto, en el trono.
santificado, por encima, en el centro, antes de pedir, antes de llorar, antes de luchar, antes de quejarse. La oración comienza adorando, reconociendo quién es Él, santificando su nombre. Poniendo orden en el interior antes de pedir orden en el exterior. Cuando Jesús dice, orad de esta manera, Él está enseñando más que palabras. Está moldeando el corazón, está alineando el alma, nos está enseñando a entrar en la presencia de Dios de la manera correcta. Por eso el secreto del Padre Nuestro no está solo en lo que se dice, sino en la actitud interior con la que se ora. La oración del Padre Nuestro no es un botón mágico, es una jornada espiritual, una construcción de adentro hacia afuera, un camino que comienza con la gloria de Dios, pasa por la rendición del yo, y solo después toca las necesidades del día a día. Pero la religión invierte ese orden, comienza por el pan, por el libramiento, por mi nombre, mi problema, mi deseo. Y cuando esto sucede, el corazón ya ha entrado en la presencia de Dios desalineado. El ego en el centro, Dios en la esquina. Resultado, silencio, frustración, rutina. Por eso Jesús fue claro, no seáis como ellos. La oración no es sobre convencer a Dios, es sobre convertirse a Él. No es sobre repetir frases, es sobre realinear el corazón. Y es por eso que, antes de cualquier petición, la oración comienza con santificado sea tu nombre. Porque quien no santifica el nombre de Dios con la boca, no puede esperar que el cielo responda con poder. La oración del Padre Nuestro es una revolución espiritual cuando se entiende con profundidad. Y la primera clave del secreto es esta: no repitas, revela, no memorices, declara, no uses, vive. Cristo no quiere oraciones bonitas, quiere corazones quebrantados, y el modelo que Él dio es más peligroso de lo que muchos imaginan, porque si se ora con sinceridad, pondrá tu vida de cabeza, o mejor dicho, la pondrá en alto. La primera palabra de la oración del Padre Nuestro es una puerta estrecha, Padre. Puede parecer simple, pero no lo es. Jesús nos está enseñando que toda oración verdadera comienza con relación, no con petición, no con religiosidad, no con liturgia, sino con identidad, y no cualquier identidad, filiación. Llamar a Dios Padre es una afirmación de dependencia, de rendición, de cercanía, de origen. Es reconocer que yo no soy el centro, que yo no me basto, que yo no soy dueño de nada, ni de mi propia vida. Pero Jesús va más allá. No dice solo Padre, Él dice Padre Nuestro. Y aquí es donde el orgullo muere, porque esta simple palabra, nuestro, vacía el ego espiritual, destruye el altar de la vanidad, derriba el trono del yo, impide que alguien se crea exclusivo, demasiado especial, superior a los demás en la fe. ¿Cuántos hoy quieren un Padre mío, pero rechazan el Padre Nuestro? Quieren la salvación individual, pero ignoran el cuerpo. Quieren el reino, pero desprecian a los hermanos. Quieren comunión con el cielo, pero viven en guerra con la tierra. Pero Jesús nos enseña que no se entra en la presencia del Padre sin reconocer que Él también es Padre del otro, del imperfecto, del diferente, del que se equivoca, del que te hiere, del que no piensa como tú. Orar, Padre Nuestro, es ponerse al lado de los otros hijos. Es declarar que el reino no tiene hijos únicos. Es admitir que la presencia de Dios no es un premio para los puros, sino un lugar para los quebrantados que reconocen su filiación por la gracia. Spurgeon decía, se necesita humildad para decir Padre, pero se necesita cruz para decir nuestro. Y es por eso que esta oración se convierte en un campo de batalla desde la primera línea. Porque el corazón orgulloso no puede orar así con verdad. Puede repetir, pero no se entrega, puede pronunciar, pero no se inclina. El Padre Nuestro
Es un golpe contra el fariseo interior. Aquel que cree que está más cerca de Dios porque ora mejor, ayuna más, conoce más versículos o tiene más tiempo en la iglesia. Pero la oración enseñada por Jesús comienza donde el fariseo tropieza, en la humildad. No comienza con Señor Todopoderoso, ni con Dios Altísimo. Comienza con una palabra íntima, relacional, accesible, Padre. Y esa es la belleza y el escándalo del Evangelio al mismo tiempo. El Dios Santo, inaccesible, justo, omnipotente, quiere ser llamado Padre, pero no por cualquiera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Es necesario nacer de lo alto para tener el derecho de llamarlo Padre. Y es por eso que esta oración no es universal, es exclusiva de los nacidos de nuevo, porque el Padre Nuestro solo tiene sentido para quien fue adoptado por la gracia. Por eso, el infierno odia esta oración, porque comienza con un nombre que el diablo nunca podrá decir. Satanás puede repetir palabras, pero nunca podrá orar Padre Nuestro, porque es huérfano, separado, condenado. Y cada vez que un hijo de Dios ora con sinceridad, Padre Nuestro que estás en los cielos, el infierno tiembla, porque esa frase lleva identidad, unidad y adoración en una sola expresión. Y más, el Padre Nuestro también revela una verdad incómoda. Si Él es nuestro Padre, entonces nosotros somos hermanos. Y eso destruye toda arrogancia espiritual, toda comparación, toda competición entre los hijos. No hay púlpito lo suficientemente alto para elevarse por encima de esta palabra. No hay cargo eclesiástico que valga más que un hijo quebrantado. No hay función que reemplace la filiación. El Padre Nuestro es una espada contra el ego y un puente hacia el cielo. Por eso, no se ora esta frase de cualquier manera. Debe salir de la boca con temor y del corazón con verdad. Porque quien no acepta el Padre Nuestro no está listo para el hágase tu voluntad, ni para el perdónanos, ni para el líbranos. Todo comienza aquí, con la muerte del orgullo y el nacimiento de la identidad. Si te saltas esta parte, el resto de la oración no tiene poder. Pero si la entiendes, entonces estás preparado para entrar en el reino por la puerta estrecha. Jesús podría haber comenzado la oración del Padre Nuestro pidiendo pan. Podría haber iniciado pidiendo perdón, dirección o liberación. Pero Él comienza con adoración, con reverencia, con la santidad del nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí está el primer movimiento verdadero del alma orante. No es pedir, es postrarse. Antes de que cualquier palabra llegue a los cielos, el alma necesita inclinarse. Antes de que la petición suba, el corazón necesita descender. Decir, santificado sea tu nombre, no es una formalidad. Es una declaración de guerra contra la banalización de Dios. Es colocar al Creador en el lugar que le pertenece, en el trono, por encima de todas las cosas, separado de todo pecado, exaltado sobre toda criatura. La palabra santificado viene de agiazo, que significa hacer sagrado, reverenciar, apartar. Jesús está diciendo, cuando oréis, comenzad colocando el nombre de Dios por encima del mundo, por encima de vosotros mismos, por encima de todo. Pero ¿cuántos hacen esto? Hoy el nombre de Dios está en camisetas, en frases de impacto, en memes, en juramentos vacíos. Es usado para validar decisiones humanas, justificar guerras, vender productos, atraer multitudes. Pero en la oración enseñada por Cristo, el nombre de Dios no se usa, se adora. No se trae a los labios por vanidad, sino que se eleva en santidad. Santificar el nombre de Dios es más que llamarlo santo, es tratar todo lo que lleva su nombre con temor.
Es reverenciar su palabra, es obedecer su voluntad, es no jugar con aquello que ha sido declarado santo. Es por eso que Isaías, al ver la gloria de Dios en el templo, oyó a los serafines clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Isaías 6:3. Los cielos no comienzan con peticiones, comienzan con el reconocimiento de la santidad. Y Jesús, al enseñarnos a orar, nos invita a subir a ese mismo nivel. Antes de pedir, adora. Antes de declarar, cállate. Antes de abrir los labios, quiebra el corazón. Spurgeon decía: la oración que toca el cielo comienza con el reconocimiento de que el cielo es infinitamente más santo que nosotros. El orden es importante. Jesús no dijo: tu nombre es santo. Él dijo: santificado sea tu nombre. Es un deseo, una búsqueda, un clamor. Es como si dijéramos: Señor, que tu nombre sea apartado dentro de mí. Que mis pensamientos te honren, que mis palabras te glorifiquen, que mi corazón te tema, que mi vida sea un altar donde tu nombre sea exaltado. Ese es el secreto que pocos ven. La oración comienza santificando la atmósfera interior. Si el nombre de Dios no es santificado dentro de ti, el resto de la oración no tendrá raíz. Porque es la santidad la que le da peso a las palabras, es el temor el que atrae la presencia, es el quebrantamiento el que hace la oración eficaz. Santificar el nombre de Dios también es confesar que nosotros no somos el centro de la historia, que el culto no es sobre el hombre, que la vida no gira alrededor del yo, que Dios no existe para realizar nuestros sueños, sino que nosotros fuimos creados para glorificar su nombre. Esa es la clave del poder espiritual, cuando la gloria de Dios se vuelve más importante que nuestra voluntad, cuando la presencia vale más que la bendición, cuando el nombre es exaltado, incluso si no recibimos nada. Es por eso que tantos oran y no ven respuestas, porque oran para que el nombre de Él sea usado y no santificado. Pero cuando comienzas la oración poniendo el nombre de Dios por encima de todo, algo se rompe dentro de ti y algo se abre en el cielo. Porque donde hay honor, hay manifestación. Donde hay santidad, hay presencia. Donde hay reverencia, hay respuesta. Y si quieres ver la mano de Dios moverse, primero necesitas poner su nombre en el lugar que le pertenece, no como recurso, sino como rey. Si existe una frase en la oración del Padre Nuestro que asusta al infierno, es esta: venga tu reino. Puede parecer simple, pero es una declaración de guerra, una revolución silenciosa, una rendición explosiva, porque cuando un hijo de Dios ora esto con sinceridad, está diciendo: abandono mi trono, toma tú tu lugar. Venga tu reino es más que un deseo espiritual, es un terremoto en el alma. Es reconocer que existe otro gobierno, que existe otra voluntad y que la voluntad de Él es mejor que la mía. Pero, ¿cuántos oran esto con verdad? ¿Cuántos dicen, venga tu reino, y siguen construyendo sus propios imperios? ¿Cuántos repiten estas palabras mientras viven en rebelión contra el rey? ¿Cuántos quieren el reino, pero rechazan el trono? Spurgeon decía: orar por el reino es orar contra el mundo, contra el pecado y contra el propio yo. Porque el reino de Dios no entra donde el ego reina, no comparte espacio con vanidades, no coexiste con el pecado oculto, no se establece en corazones que no se rinden. Orar, venga tu reino, es poner la corona a los pies de la cruz. Es renunciar a la autopreservación, es declarar que el centro no soy yo, es desear más la presencia del Rey que las bendiciones del reino. Y esto confronta todo lo que nuestra carne desea, porque la carne quiere control, quiere comodidad, quiere dominio. Pero el reino exige renuncia, exige humildad, exige quebrantamiento. Es por eso que Jesús puso esta frase justo al inicio de la oración:
Después de reconocer a Dios como Padre, después de santificar su nombre, el siguiente paso es abrir espacio para que Él gobierne. Venga tu reino, o sea, que tu gobierno comience en mí. Esa es la oración que el mundo no entiende, porque el mundo predica la autonomía, pero el reino exige sumisión. El mundo dice, sé lo que quiera ser. Jesús enseña, hágase la voluntad del Padre. El mundo dice, tú eres tu propio rey. El Padre nuestro enseña, solo hay un rey y el reino es de Él. Y aquí está el secreto que pocos perciben. Venga tu reino. No es solo una expectativa futura, es una transformación presente. No es solo pedir que Jesús vuelva un día, es pedir que Él reine hoy, en los pensamientos, en las decisiones, en los deseos, en el matrimonio, en los negocios, en el alma. Es por eso que muchos oran, pero no viven el reino, porque quieren el cielo como destino, pero no como gobierno. El verdadero cristianismo no es solo sobre ir al cielo cuando mueras, es sobre dejar que el cielo descienda a la tierra mientras vives. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Pero solo se manifiesta cuando hay espacio, y el espacio solo existe donde hay renuncia. Por eso cuando Jesús oró en Getsemaní, Él no dijo, líbrame del sufrimiento. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Porque la voluntad del Padre y el reino del Padre son inseparables. Donde el reino llega, la voluntad del Rey se hace. Esta oración es poderosa, pero peligrosa, porque quien ora venga tu reino con sinceridad, está pidiendo que todo lo que no pertenece al Rey sea derribado, ídolos, vicios, planes, orgullo, autoimagen, justicia propia. Todo lo que ocupa el trono necesita caer. Y aquí está la ironía. Muchos quieren el reino de Dios para que las cosas mejoren, pero a veces cuando el reino llega, las cosas se rompen primero, porque Dios no reforma reinos humanos, los derriba para establecer el suyo. Y esta oración, este clamor, esta frase, venga tu reino, es el principio del fin de la tiranía del ego y el comienzo del gobierno del Rey. Si existe una frase en el Padre Nuestro que la religión ama recitar, pero el corazón humano teme vivir, es esta: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Parece hermosa, poética, sagrada, pero cuando se comprende con profundidad, se convierte en el divisor de aguas entre el creyente inmaduro y el hijo rendido, entre el religioso que busca control y el discípulo que se entrega a la cruz. Porque orar, hágase tu voluntad, no es aceptar todo lo que sucede, es alinear el alma con el cielo, es doblar la carne hasta que se incline al Rey, es dejar de discutir con Dios y empezar a obedecer sin condiciones. Esta oración es un acto de desistimiento voluntario, es decir, Señor, mis planes son limitados, mis deseos son imperfectos, mis expectativas son humanas, pero tu voluntad es perfecta, así que haz en mí, conmigo y a través de mí lo que el cielo ya ha determinado. Pero pocos viven esto, porque esta frase exige muerte, muerte del orgullo, muerte de la necesidad de entenderlo todo, muerte de la ilusión de control, muerte de los propios caminos. Y aquí está el dolor de la obediencia. La voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar. A veces nos lleva por el valle, a veces corta lo que más amamos, a veces confronta nuestro sentido de justicia, a veces nos quiebra, para después sanarnos, pero siempre, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No en la comodidad, sino en el propósito. Spurgeon decía, nada nos hace más parecidos a Cristo que decir, hágase tu voluntad, y realmente querer decir eso.
Esta frase fue el centro de la oración de Jesús en el momento más oscuro de su vida. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Es ahí donde la fe verdadera nace, no cuando todo va bien, sino cuando miras la cruz que tienes delante y aún así dices, hágase tu voluntad. Esta frase no combina con oraciones egoístas. Desgarra el cielo, pero también desgarra el corazón. Mueve el reino, pero primero desmantela al creyente. Es por eso que muchos la dicen, pero pocos la viven. Quieren la voluntad de Dios solo cuando coincide con la suya. Quieren que Dios confirme sus caminos, no que los dirija. Quieren que Él bendiga sus proyectos, no que los sustituya. Pero cuando Jesús enseñó esta oración, Él estaba revelando el centro de la verdadera espiritualidad, la entrega. Hágase tu voluntad, es el grito del espíritu rendido, es el clamor del corazón que se cansó de vivir a su manera. Es el eco del alma que ya ha entendido que la vida solo encuentra sentido cuando está sumisa a la voluntad del Padre. Y el modelo es el cielo. Así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo obedece el cielo? Inmediatamente, con temor, sin discutir, con alegría, sin rebeldía. La voluntad de Dios en el cielo es ley suprema, y Jesús está diciendo que esa misma obediencia suceda aquí. Dentro de mí, esta frase es peligrosa, porque si se dice con verdad, Dios va a responder, y cuando Él responde, comienza a quitar ídolos, a quitar excusas, a quitar máscaras, a quitar caminos que tú mismo construiste, pero lo que Él da a cambio es infinitamente mayor. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no pueda sostenerte. Y tal vez sea por eso que te sientes estancado en tus oraciones, porque todavía oras como quien negocia, aún buscas lo que quieres y no lo que Él quiere. Pero el secreto del Padre nuestro está aquí. El reino solo viene donde la voluntad del Rey se hace. La presencia solo se manifiesta donde hay rendición. Y el cielo solo se mueve cuando la tierra se inclina. Entonces, la próxima vez que ores, hágase tu voluntad. Sabe que estás entregando la llave de tu vida al Rey. Y esa es la oración más difícil, pero también la más liberadora. Después de honrar al Padre, santificar su nombre, desear su reino y someterse a su voluntad, Jesús finalmente nos enseña a pedir algo para nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Esta es la primera petición dirigida a nuestras necesidades, pero solo viene después de todo lo que implica adoración, rendición y obediencia. Y esto nos enseña algo profundo. Solo está preparado para pedir quien ya ha aprendido a someterse. El pan nuestro no es solo alimento físico, es un símbolo de toda provisión necesaria para el sustento del camino. Es todo lo que viene de lo alto para mantener el espíritu firme, el cuerpo sano y el corazón en paz. Pero fíjate en los detalles de esta frase. Jesús no nos enseñó a pedir el pan de la semana ni el pan del mes. Él nos enseñó a orar por el pan de cada día. Y esto revela un secreto espiritual. La provisión del cielo es diaria. No se da para acumular. Se derrama para confiar. No es stock, es sustento. Esta parte de la oración destruye la autosuficiencia. Nos recuerda que dependemos de Dios no solo en las grandes luchas, sino en el simple acto de despertar y vivir un día más. Nos enseña a vivir el presente con fe, sin ansiedad por el mañana. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. Orar por pan diario es reconocer que el control está en las manos del Padre. Es decir, Señor, confío en que tú proveerás exactamente lo que necesito, en el momento justo, en la medida justa, de la forma justa.
Pero este tipo de oración es extraña para una generación que ha sido enseñada a quererlo todo ahora. Queremos bendiciones al por mayor, queremos respuestas adelantadas, queremos que el futuro sea revelado, pero Dios trabaja al ritmo del maná. En el desierto, el pueblo de Israel necesitaba recoger el maná todos los días. Si intentaban guardarlo para el día siguiente, se pudría. ¿Por qué? Porque el cielo quería enseñar que la dependencia necesita ser renovada diariamente. Dios no solo quiere darte cosas, quiere mantenerte cerca. Por eso, Él esconde el pan de mañana para que vuelvas a buscar el suyo hoy. Spurgeon decía, nada nos acerca más a Dios que la necesidad diaria de provisión. Y esta parte de la oración nos recuerda algo aún más importante. No es mi pan, es nuestro pan. Esta palabra nuestro aparece de nuevo y con un propósito. Nos invita a orar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos. Nos recuerda que el reino de Dios es una mesa compartida y que toda oración verdadera lleva al otro consigo. ¿Cuántas veces oramos solo por nuestros problemas, mientras a nuestro lado alguien se muere de hambre, de dolor o de soledad? El pan nuestro nos llama a la empatía. Nos recuerda que la oración es comunitaria y que toda provisión que viene de Dios tiene un propósito mayor que saciar el estómago, unir el cuerpo. También hay un detalle poderoso. Jesús nos enseñó a pedir, dánoslo hoy. No es una exigencia, es una petición humilde, es el reconocimiento de que no tenemos nada más que lo que Él concede. Esta es la oración que el orgulloso no puede hacer, porque exige confianza constante, y el orgullo quiere independencia, pero el Hijo sabe, si el Padre es bueno, entonces el pan vendrá. Esta frase de la oración nos enseña a vivir al ritmo del cielo, a confiar en el Dios que sustenta, a no correr por el mañana, sino a caminar con Él hoy, a no acumular ansiedad, sino a renovar la fe y, por encima de todo, a recordar, el pan que sustenta el cuerpo es importante, pero el pan que sustenta el alma es eterno. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. El Padre nuestro nos enseña a pedir el pan de la tierra, pero también nos conduce al pan del cielo, y todo aquel que aprende a confiar un día a la vez, vive en paz, incluso cuando todo alrededor está en caos. Entre todas las frases del Padre Nuestro, esta quizás sea la más peligrosa para repetir sin discernimiento: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Es, al mismo tiempo, una petición y una exposición, un clamor por misericordia y un espejo del alma. Porque Jesús, con pocas palabras, ata el perdón de Dios a la disposición de nuestro propio corazón de perdonar. Piénsalo bien, cuando oras esto, le estás diciendo a Dios: usa mi estándar de perdón como modelo para perdonarme. Y eso debería hacernos temblar. Spurgeon decía, este versículo es una oración o una sentencia, todo depende del corazón que lo pronuncia. Porque si eres misericordioso, esta frase es un puente, pero si guardas rencor, se convierte en un juicio. La mayoría de los creyentes quiere ser perdonada, pero muchos se niegan a perdonar. Quieren que Dios borre sus fallas, pero mantienen listas detalladas de las fallas de los demás. Jesús lo sabía, y es por eso que, después de terminar el Padre Nuestro, Él volvió a este punto con énfasis. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Mateo 6, 14, 15. Esto no es una metáfora, no es una sugerencia, es una condición espiritual. La oración que Jesús nos enseñó no separa el perdón recibido del perdón ofrecido. Caminan juntos, revelan la salud del corazón, exponen cuánto comprendemos la cruz. Porque aquel que ha sido perdonado de una deuda impagable jamás debería negar el perdón a quien lo hirió. Pero muchos aún oran esta frase con los labios, mientras el corazón está lleno de rencor, amargura, venganza, recuerdos alimentados en la oscuridad. Y en ese caso, el Padre Nuestro no sube, se detiene en el techo, porque el cielo no se mueve donde hay cadenas atadas por la falta de perdón. Esta frase revela si has entendido el Evangelio o simplemente lo has memorizado. Porque el centro del Evangelio es esto: fuimos perdonados por gracia y ahora vivimos para perdonar. No significa que el perdón sea fácil, pero significa que es obligatorio para el corazón transformado. No significa que olvidaremos, sino que no mantendremos al otro prisionero. Perdónanos, como también nosotros perdonamos. Esta frase es una prueba. Revela dónde está tu corazón. Mide la profundidad de tu conversión. Muestra si solo hablas de Cristo o si has sido tocado por Él. Jesús nos está enseñando aquí que la oración verdadera exige reconciliación, que el altar solo recibe la ofrenda cuando el corazón suelta la ofensa, que la presencia de Dios no habita en corazones llenos de veneno. Y aquí está el secreto que pocos perciben. La falta de perdón bloquea el flujo del reino, bloquea la paz, bloquea la claridad espiritual, bloquea la intimidad con el Padre, bloquea la oración. Por eso esta no es solo una frase bonita, es un campo de batalla. Puedes saber la Biblia de memoria, puedes ayunar, puedes cantar, puedes predicar, pero si no perdonas, la oración está contaminada. Como también nosotros perdonamos, esa es la línea que revela si eres semejante al Padre o solo un imitador religioso. Y si esta frase te confronta, gloria a Dios por eso, porque todavía hay tiempo, todavía hay espacio para liberar a quien te hirió, todavía hay gracia para poner el nombre de esa persona ante el altar y decir: Señor, no puedo solo, pero por ti la suelto. Ese es el clímax del Padre Nuestro. Antes de hablar de tentación, antes de pedir liberación, Jesús nos enseña a resolver el corazón, porque quien guarda rencores está más preso que aquel que lo hirió, y quien no perdona cierra la propia puerta por la cual la misericordia vendría. Pero quien perdona desbloquea el cielo, libera el alma, se parece al Padre y ora con verdad: perdónanos, como también nosotros perdonamos. Esa es la oración que expone, pero también sana, si se hace con lágrimas y con la cruz en el centro.